Compañeros, muy buenas tardes. Los saludo nuevamente para continuar con la parte de conclusión de nuestro curso. En esta ocasión, como nos encontramos en los actos procesales de ejecución y después de haber visto el secuestro judicial o embargo, vamos a ver nosotros hoy el remate judicial. Y hemos platicado en varias ocasiones que cuando nosotros le damos la noticia a nuestros clientes de que ya ganamos la sentencia, pues aún falta la fase de impugnación, porque probablemente la parte inconforme se vaya a la apelación, y si la apelación confirma la sentencia, pues tal vez también, como ocurre normalmente, se vaya al amparo directo. Pero cuando la resolución queda firme, o sea, la sentencia se declara ejecutoriada, pues si versa sobre cantidades líquidas y el demandado no hace el pago de las mismas, pues procedemos al requerimiento y se lleva a cabo el embargo. Recordemos también que el embargo puede tener como antecedente, como en este caso, una sentencia, pero pudiese ser también producto de el convenio alcanzado a través de una forma alterna de solución a nuestro litigio, como pudiera haber sido la mediación, la conciliación o el arbitraje, o simplemente las partes celebraron durante el procedimiento un convenio de transacción, o puede ser como producto de una medida cautelar en la cual, en la mayoría de los casos, el que la solicita tiene que otorgar una fianza para que se asegure el resultado del juicio o no se dilapiden los bienes que sirven para garantizar el mismo. Entonces ya se llevó a cabo el secuestro judicial, y si nosotros le comentamos a nuestro cliente, bueno, ya tuvimos la fortuna de una resolución favorable, seguramente le dará gusto a nuestro cliente, igual que le dará gusto que la apelación se confirmó la resolución, y que le digamos que la justicia de la Unión no amparó ni protegió al quejoso, y que finalmente nuestra resolución se puede ejecutar. Pero no obstante eso, el cliente les va a preguntar, bueno, ¿y mi pago? Si la sentencia versa sobre cantidades líquidas. Digo, bueno, es que mire, ya ejecutamos el embargo. A lo mejor en el embargo ya puede ver de alguna manera más cercana a la materialización de su resultado. A lo mejor ya ve un bien que sustrajimos, o un inmueble que nosotros ya tenemos inscrito el embargo en la partida correspondiente, pero aún no ve el efectivo, y no lo ve porque pues tiene que llevarse a cabo precisamente ese procedimiento de remate. Pues lo primero que vamos a precisar para analizar el remate judicial es que se llevan a cabo de acuerdo al tipo de bienes que nosotros embargamos. Si nosotros embargamos dinero, pues no habría problema, porque el dinero es el equivalente de la cantidad líquida que nosotros obtuvimos en la resolución. Entonces nos van a pagar con ese dinero. Si embargamos sueldos o pensiones o rentas, pues las van a ir descontando hasta que ajustemos la cantidad que nos adeudan. Si se hubiese embargado algún otro bien, como bienes perecederos o semovientes, pues el juez va a autorizar su venta para que no se deterioren, no se echen a perder o no salga más cara su manutención. Entonces, realmente cuando nosotros hablamos del procedimiento de remate, nos estamos refiriendo a bienes muebles y también a bienes inmuebles que no se encuentren de las categorías
o dentro de las categorías que señalé anteriormente. Hay una parte común de los remates para bienes muebles e inmuebles que vamos a iniciar viéndola y después vamos a ver las especificaciones si se trata de bienes muebles y de bienes inmuebles. Si se dan ustedes cuenta, lo que hemos visto nosotros del proceso en diversas etapas, donde pues postulamos, probamos, alegamos, impugnamos y ejecutamos, pues es largo, está lleno de formalidades. De la misma manera, esta parte de la ejecución está llena también de formalidades y de conceptos específicos que es muy importante que nosotros pues aprendamos y manejemos, porque van a ser lo que ustedes hagan durante su vida como abogados postulantes o como funcionarios del Poder Judicial, si es que esa es pues la decisión que ustedes toman y se incorporan al mismo, ¿verdad? Entonces van a ser términos con los que tenemos que estar muy familiarizados. Miren, primero el remate se lleva a cabo en lo que se conoce con el nombre de pública almoneda. La pública almoneda es una subasta pública. Subastar un bien es venderlo a la persona que ofrece la mejor propuesta de pago. Entonces, todos los bienes, muebles o inmuebles que están sujetos a embargo, se rematan en pública almoneda. Ahora, hay tres conceptos dentro de esta pública almoneda. Miren, el primero de ellos se llama postura legal. Postura legal es la propuesta de compra del inmueble o del mueble con base en el avalúo. Las personas interesadas formulan su propuesta de acuerdo a las formalidades propias para cada uno de los bienes que vamos a ver a continuación, con base en el monto del avalúo. Anteriormente, esta postura legal se consideraba con base en una parte del avalúo. Hoy la propuesta de compra tiene que ser con base en el total del avalúo. Esa es la postura legal, o sea, postor es la persona interesada en adquirir el bien y la postura legal es la propuesta de compra con base en el monto total del avalúo. La puja, puja con J. ¿Qué significa la puja? Es también la propuesta de compra que se formula durante la audiencia de subasta para subir o proponer un mejor precio de la postura legal. Empiezan las personas a hacer ofrecimientos y la mejora es la mejor propuesta de adquisición. Entonces el bien se adjudica a la persona que ofrece una mejora. Entonces, para entrar en el remate, nosotros tenemos que formular una propuesta de compra con base en el avalúo. Durante la audiencia de remate, nosotros podemos pujar, ofrecer mejores propuestas de adquisición y el bien se va a adjudicar a quien tiene la mejor propuesta de adquisición, o sea, al que ofrece el precio más alto por ese bien. Bueno, ahora fíjense bien. Primero, para llevar a cabo el bien, quiere decir que ya el secuestro judicial se constituyó, o sea, hay una apropiación material de ese bien. Si es un mueble, pues se tiene en poder y se exhibe. Si es un inmueble, pues se tiene ya inscrito el embargo en el registro público de la propiedad y se exhibe un certificado de gravámenes de los últimos 20 años para saber cuál ha sido el tracto sucesivo
de los traslados de dominio o embargos o hipotecas o la historia de ese inmueble para que la persona que se interese en adquirirlo esté consciente del bien que la persona está adquiriendo. Entonces, lo primero es que ya tiene que estar bien constituido ese embargo y tiene que haber una seguridad para los interesados de que va a ser un bien que sí es posible adquirir, que va a ser un bien que no nos va a presentar problemas. Después viene una situación que se tiene que presentar el avalúo de ese bien, el valor en el que se va a vender. El avalúo sigue las reglas de la prueba pericial y recordemos que ya aquí en nuestro curso ya las vimos. Quiere decir que la persona interesada en el remate, que es el actor, pues presenta un perito y el perito, de acuerdo a un cuestionario, emite su dictamen. Su dictamen es el valor que él le asigna a ese bien, pero el demandado presenta a otro perito que va a emitir también su dictamen de acuerdo a sus criterios y a sus consideraciones. Y fíjense bien acá cuál es, pues, digamos, la estrategia que siguen los peritos de una y otra parte. Si nosotros hacemos un análisis del contexto general, pues el actor está requiriendo el pago de determinada cantidad de dinero y esa cantidad de dinero va a ser cubierta con el producto de la venta del bien. Entonces, la intención normal del actor y de su perito es asignarle un valor lo más bajo que se pueda dentro de los parámetros aceptables al bien embargado, en tanto que de parte del demandado, la intención tanto de él como de su perito es asignarle el valor más alto. ¿Por qué? Porque pudiera ser que el actor, con base en lo que le debe, se quede con el bien, como vamos a ver ya en las reglas específicas y en el desarrollo del procedimiento de remate. Pero por parte del demandado, si el bien se vende y se evalúa en un valor mayor, pues con ese valor mayor le van a pagar el monto de la liquidación al actor y el excedente se lo van a entregar al demandado. Entonces, la intención de uno y de otro, pues es, como les digo, del actor que se evalúe lo más bajo posible el bien para probablemente quedarse con él, o si no se queda con él, todavía ustedes saben que puede, si no se cubre con el primer embargo, pedir una ampliación del embargo y pues todavía verse más favorecido con el producto de un remate o de dos remates. Entonces, el actor va a tratar de hacer eso, en tanto que el demandado va a tratar de que el valor del bien sea mayor para que con el monto de la venta pues tenga todavía una recuperación. De la misma manera interviene el perito tercero en discordia y de la misma manera que en las reglas de la prueba pericial, el juez analiza de acuerdo a la sana crítica estos dictámenes y pues no es preciso que se guíe por el dictamen del tercero en discordia o que se guíe por el dictamen del delator o del demandado. El juez va a determinar sobre cuál dictamen guiarse que le parezca con mayor confianza, pero tiene que tomar esa decisión explicando el por qué toma esa decisión. Entonces, la parte subsecuente es que se hace el avalúo y cuando se anuncia la pública moneda, se da a conocer el valor para que las personas interesadas formulen sus propuestas de compra o sus posturas legales. Bueno, cuando ya se determina quién de las personas interesadas formuló la mejora o la mejor propuesta de adquisición, el bien se adjudica, se dicta un auto
donde se adjudica el bien en favor de la persona que lo adquiere. Hoy hay algo muy importante, miren, anteriormente la situación de las posturas legales se tenía que formular con base en un documento que diera credibilidad de que la persona tenía esa capacidad económica para pagar. Hoy se requiere solo a través de dos formas, o en efectivo o que se compruebe que se hizo el depósito de su postura ante el Fondo para el Mejoramiento de la Administración de Justicia del Tribunal Superior de Justicia en la cuenta concentradora. Entonces ya no hay una situación de credibilidad. Creer significa dar por cierto lo que nosotros no vemos, pero en este caso es algo totalmente objetivo. La persona tiene que justificar plenamente que ya cuenta con ese efectivo o ya hizo el depósito. Entonces, así es como se participa en las subastas públicas del Tribunal Superior de Justicia. Y ya se adjudica si el bien es un bien mueble, pues la constancia que expida el juez derivada de esta audiencia a través de las certificaciones del secretario del juzgado, pues va a servir de título de propiedad, si es un mueble o una alhaja, ¿verdad? Que son muebles también, pero si se trata de un inmueble, esa adjudicación se determina y se pasan los autos ante un notario para que haga la escritura de adjudicación correspondiente. Ahora miren, vamos a ver nosotros ya la situación específica de las subastas públicas si se trata de bienes muebles y de las subastas públicas si se trata de bienes inmuebles. Miren, primero, si se trata de un bien mueble, se tiene que anunciar la subasta pública por 3 edictos que se fijan en las oficinas del juzgado. Y hoy pues también pueden hacerse a través de los medios electrónicos. El tribunal está impulsando a raíz de la pandemia pues y ante la falta de opciones para acudir personalmente o físicamente a las oficinas del tribunal, pues el uso de los medios electrónicos. Quiere decir que si lo hiciese solamente como pues lo establece nuestro código en las oficinas del juzgado, pues pocas personas lo verían y no se llevaría a cabo. Si se lleva a cabo a través de los medios electrónicos, la página del Tribunal Superior de Justicia, pues seguramente habrá personas que puedan interesarse por la adquisición de sus bienes muebles. Se da a conocer también con el monto del avalúo, con el valor que le han asignado a ese bien, y se señala día y hora para la audiencia, para que las personas interesadas, ya cubriendo el requisito de dar el dinero o tener el dinero en efectivo o haberlo depositado en la cuenta concentradora del Fondo para el Mejoramiento de la Administración de Justicia del propio Tribunal Superior de Justicia, ya justifican su derecho de accesar a esa subasta pública. Pues llegando a esa subasta pública, el día y hora señalado, si comparecen, hay varios interesados y se celebra la audiencia, en ese momento, en forma verbal, se formulan las pujas. Vamos a pensar, ustedes lo han visto en la tele, como todos, ¿verdad? En películas, series, donde una persona, bueno, se abre por un precio mínimo tanto. Vamos a pensar, esa es la postura legal. Y ya todos justificaron su derecho para haber entrado. Tienen que dar su nombre, su domicilio, acreditar quién es el interesado, ¿verdad? Hay algo importantísimo acá, miren. La verdad es que los bienes embargados normalmente se subastan por un precio menor a su valor real o comercial.
Entonces es una buena oportunidad de un negocio. Por tanto, en esa buena oportunidad del negocio están excluidas ya algunas personas que se pudieran ver beneficiadas por la información, como quienes, por ejemplo, como los magistrados, los jueces, los abogados que conocieron de ese asunto, no pueden estar formulando postura ni participar en el remate. Tampoco puede participar en el remate el demandado, porque vamos a pensar que su deuda asciende a determinada cantidad de dinero, valuaron su bien por un valor menor y él puede comprar su propio bien por un valor menor, ¿verdad? Entonces también él pudiera aprovecharse de eso. No, el que sí puede participar es el actor, pero los abogados, quienes hayan sido abogados también, los jueces, magistrados, pues están, está prohibido para ellos participar en esos procesos de remate. Entonces estamos hablando ahorita del remate de los bienes muebles. Pues ya se abre la audiencia y si dentro de las personas que comparecen hay quien presentó su postura legal y en el momento se le ocurre formular una puja y otra persona formula otra puja, entonces van oyendo cuáles son sus propuestas de adquirir el bien. Finalmente debe haber una que sea superior a las anteriores. Esta se considera la mejora y se determina su adjudicación. Si se trata de bienes muebles, les digo que eh, se levanta el acta circunstanciada de lo que ocurrió y se les piden en favor de la persona que adquirió ese bien los comprobantes necesarios para que se acredite la propiedad en base a su mejora. Bueno, pero también puede pasar que no haya interesados, o sea que abriéndose el remate no comparezcan obviamente ni postores legales y que la audiencia pues esté prácticamente desierta, no haya interesados, ni siquiera el demandado con base en su crédito. El demandado no tendría que sujetarse, y eso es muy importante, a hacer un depósito o llevar el efectivo, salvo que, por ejemplo, su crédito sea menor. Vamos a pensar que la sentencia salió por 100,000 pesos, que el bien valga 150,000 pesos. Si le interesa adquirirlo, pues tendrá que demostrar o cumplir con el requisito que le faltan 50,000 pesos, porque los 100,000 pesos iniciales los cubre con base en su crédito. O sea, él ya tiene derecho objetivo para adquirir con base en su crédito por 100,000 pesos, pero tendría que justificar que hizo el depósito o que lleva el efectivo, ¿verdad? Pero vamos a pensar en el caso, ni siquiera el actor se interesó en el bien. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Pues va a ocurrir que se abre una segunda almoneda, o sea, se vuelve a proponer la adquisición o a promover la adquisición de ese bien, pero se le rebaja un 10%. Y así, si no se vende o no hay interesados, otra vez se propone la adquisición para que haya una persona interesada y hasta que haya una persona interesada, pues se pueden llevar el número de públicas almonedas necesarias, pero cada vez va disminuyendo un 10% de su valor. Entonces, inicialmente se abre con base en el avalúo. Si no se subasta o vende en esa pública almoneda, pues se abre una segunda almoneda pública, pero con base en un 10% de su valor, o una tercera almoneda pública con base en un 10% más de su valor, hasta que es posible llevar a cabo la venta de ese bien mueble. Finalmente, si se vende, pues ya se expiden los documentos que acrediten en favor del adjudicatario por remate judicial la propiedad de ese bien. Bueno, pero si se trata de bienes inmuebles, ya habíamos empezado un poquito a platicar. Miren, primero, la exigencia de que cuando se embarga un bien inmueble, se inscribe en la partida correspondiente del registro público.
Fíjense que hay pues bienes inmuebles que corresponden a deudores que tienen muchas deudas. Entonces, pues puede ser que haya un embargo en primer término, un embargo en segundo término, en tercer término. Acuérdense que aquí, si no se trata de créditos preferentes, como pueden ser los de alimentos o créditos de trabajadores, pues los embargos van teniendo una prelación, o sea, una prioridad, y el que es primero en tiempo es primero en derecho. Pero lo dice claro la ley, si pues como producto del remate dentro del primer embargo sobre algo, pues se aplicará en favor del segundo y se aplicará en favor, si sobra algo, en favor del tercero. Entonces, cuando nosotros pues tenemos un demandado que tiene un bien, pero que tiene varios embargos inscritos, pues sabemos que si no tiene otro bien, pues no nos queda otra más que formarnos, sabedores que nosotros vamos a recibir siempre y cuando sobre de los embargos anteriores. También sabemos que si hay un embargo de alimentos, pues este embargo es preferente, o un embargo de trabajadores, este embargo es preferente, y pues no obstante que a lo mejor sus montos pues un poquito nos decepcionan, a veces no nos queda otra más que quedar en esa lista. Incluso, la verdad, una práctica indebida es que los demandados, cuando saben que va a proceder un embargo en su contra, pues tratan de promover juicios que saben de su propia familia para que queden embargados, por ejemplo, por sus hijos en primer término, y aunque pues la persona que sí tiene un crédito real con él y pues éticamente correcto, ¿verdad? Va a quedar atrás, pero esa es una práctica con el riesgo de estas prácticas que ya saben, cuando platicamos nosotros en el despacho de los negocios, ¿verdad? Que nos debemos conducir con honestidad, y la honestidad significa que si nos demuestran que hay un fraude legal o procesal, pues van a tener problemas tanto las personas que lo llevaron directamente el demandado como sus propios abogados. Entonces, acá primero, tratándose de bienes inmuebles, pues se va a exhibir un certificado que para mi gusto, ¿verdad? Y la idea de participar en un remate, pues solo debía ser certificado de libertad de gravámenes. En el caso mío, yo solo participaría con un certificado de libertad de gravámenes, pero es posible que alguien se interese por un bien, aunque no tenga certificado de libertad de gravámenes, sino certificado de gravámenes, y que en ese certificado se acredite que hay un embargo en primer término, que es sobre el que está llevándose a cabo el remate, hay un embargo en segundo término, hay un embargo en tercer término, pero si la persona se interesa y saca cuentas, pues es posible que la persona adquiera un bien, no obstante que ese bien reporte un gravamen o dos. La verdad es que se adquieren bienes por el interés de adquirir un bien a menor costo. Les platico que normalmente quien participa, y algunas personas, particularmente algunos abogados con recursos económicos suficientes, pues se dedican a adquirir bienes que están en esta situación. Claro que ellos lo ven como un negocio, dicen, bueno, mira, yo lo voy a adquirir y voy a liberar de alguna manera los otros embargos, o ya hasta se pusieron en contacto con los promoventes dentro de los otros juicios, o encontraron alguna falla en los otros juicios. O sea, es un negocio, pero un negocio que implica cierto riesgo. Bueno, lo primero es exhibir este certificado de gravámenes. La persona interesada pues se va a enterar, porque en este caso la publicación de dictos se debe dar en el periódico oficial, en el diario oficial del Estado de Puebla. Se deben publicar 3, y también en el periódico de mayor circulación. Y fíjense que la verdad hay personas que se interesan en adquirir este tipo de bienes, porque pues son bienes que
les digo, están muy por abajo de su valor normal. Incluso igual quienes adquieren varios bienes de este tipo por producto de pues, juicios ejecutivos o de juicios hipotecarios son los bancos. Entonces, los bancos tienen también una lista de bienes que sujetan al remate y se tienen que anunciar en este caso si son inmuebles por 3 veces en el periódico oficial del Estado y también en un periódico de mayor circulación. Aquí en Puebla, pues ese periódico de mayor circulación, como sabemos, es el Sol de Puebla. Entonces ahí sale anunciado el inmueble. Pues la persona que está interesado en los términos que ya platicamos formula su postura legal, se señala un día para que tenga verificativo la subasta pública, también como en el caso de los bienes muebles, pues las personas interesados, ya habiendo acreditado su capacidad para formular postura legal, participan en la audiencia de subasta pública y van formulando sus pujas. Eh, Nosotros vemos en la tele y pues es representativo, ¿verdad?, de las subastas públicas donde cada quien va subiendo el precio. Claro que se hace con un pues, cuidado, con una estrategia de que entre lo que se sube de precio, pues no rebase lo que es el valor real del inmueble en este caso. O sea, quiere decir que cuando vamos a la subasta pública, los bienes están valuados, como les comenté anteriormente, muy por abajo de su valor. Entonces, y más si se trata de una segunda almoneda o de una tercera almoneda, con mayor razón porque ya sufrieron las bajas del 10% en cada una de sus propuestas de compra. Entonces, pues el interesado o los interesados formulan su puja y finalmente hay alguien que lo supera, que formula la mejor propuesta, que se llama precisamente mejora. Se determina en este caso la adjudicación de ese bien. Y determinándose la adjudicación, en este caso, fíjense, sí es muy importante hacer notar lo siguiente. Durante el proceso de ejecución, cuando se formuló el incidente de gastos y costas para que se le aprobaran al actor, el juez lo aprobó. Cuando se llevó a cabo el juicio judicial, no pudimos hacer uso de los recursos, pero contra el auto de adjudicación sí se puede ir a la apelación. Se puede ir a la apelación. Y fíjense bien, quedando firme la adjudicación del inmueble, se pasan los autos a una notaría para que se haga la escritura pública correspondiente.